Muy buenos días, familia del Linaje Escogido. Vamos a comenzar nuestra reunión de esta mañana alabando a nuestro Dios. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá.
el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor.
superas simplemente todo lo demás. Tú superas el poder y el amor que muchos presumen tener. Tú superas lo que puedo ver y más. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, tú me amas, oh, mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción, eres tú, Jesús, solo tú. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo. Pero lo diré así. Tú superas todo. Pero lo diré así. Tú superas todo. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste
Hola familia, ¿cómo están? Qué placer saludarles. Qué rico momento acabamos de tener en la presencia de Dios a través de alabar, de adorarle. Y pues vamos a entrar ahora al espacio más enriquecedor, que es cuando Dios ahora nos habla a nosotros. Y pues gracias por estar conectado el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo. Espero estés arrancando un día y una semana muy bendecidos. Y vamos a poner este espacio en las manos de Dios. Acompáñame en tu lugar, cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos juntos. Señor Jesús, te damos gracias por este domingo, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por la vida que nos regalas y sobre todo porque tienes un propósito para nuestras vidas que es singular, es un plan de bien para nosotros y te ruego que podamos vivir esa vida en abundancia que tú has venido a ofrecernos, que has venido a regalarnos. Te ruego por todas las personas que están conectadas, aquellos que verán esta transmisión después, que tu paz y tu presencia llene sus hogares y corazones. Y en ese momento que estamos por ir a tu palabra con tu bendición y tu patrocinio, te ruego que tu espíritu nos hable a todos el día de hoy y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Cristo Jesús es que oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Perfecto, pues como te decía hace unos minutos, gracias por estar conectado, por estar aquí el día de hoy. Estoy seguro que Dios tiene algo que hablarnos en esta mañana, tiene algo importante que enseñarnos. Y pues si estás aquí por primera vez, déjame contarte que estamos con una serie de mensajes que está titulado como Entendiendo tu propósito. Decíamos hace 8 días que cerramos un año, estamos iniciando uno nuevo. Y es importante entender y cumplir ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y haciendo una recapitulación muy rápida, decíamos que muchas de las veces las personas no tenemos la capacidad de entender y cumplir ese propósito de Dios para nosotros por diferentes motivos. Quizás no tuvimos amor en nuestra casa, no tuvimos dirección, no tuvimos ese cuidado, ¿verdad?, de parte de nuestros padres. Hemos sufrido maltrato verbal, psicológico y todo eso ha contaminado nuestra mente, nuestro corazón y nos hace ir por la vida sin rumbo y sin dirección. Pero decíamos hace 8 días que si nosotros hemos recibido a Jesús, somos hijos de Dios, coherederos con Cristo y por lo tanto también tenemos un propósito como lo tuvo también Jesús. Y nuestro pasaje eje en esta serie de mensajes es el que estás viendo en pantalla. Por favor, búscalo en tu Biblia, Jeremías 29:11, subráyalo, enmárcalo, porque no solo lo vamos a estar utilizando estos domingos, sino que también, pues es muy importante que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria, descansar en esta promesa y que toda nuestra vida gire en torno hacia esto que Dios nos está ofreciendo, ¿ok? Así que decíamos que aunque haya circunstancias en nuestra vida que no entendamos, los planes de Dios son para nuestro bien, como estamos viendo en Jeremías 29:11, y decíamos también que entonces todo en nuestra vida es para bien para aquellos que amamos a Dios. Esa fue la conclusión de hace 8 días. Amar a Dios no por conveniencia, sino porque no hay nada mejor en nuestra vida, ¿cierto?, que amar a Dios y tener una relación con Él. Y ahí es donde viene esa promesa de que todo lo que vivamos, lo entendamos o no, es para bien y para este propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero como lo prometido es deuda, yo te decía hace 8 días que vamos a estudiar 3 personajes bíblicos que supieron entender muy bien estos principios para poder comprender y aplicar el propósito que Dios tenía para su vida. Uno de ellos es un personaje muy singular, uno de mis favoritos, y que podemos aprender mucho de su vida el día de hoy. ¿Estás listo? Espero que tengas libreta, que tengas en donde tomar nota, y si no es así, vas a tener a tu alcance esta grabación para escucharlo después y que puedas tomar nota. Pero de quien vamos a platicar en esta mañana es de un personaje que tuvo tanto virtudes como defectos, como cualquier otra persona que transite por esta tierra, ¿ok? Sin embargo, su vida trascendió y lo vamos a estudiar en esta mañana. Así que no sé si te puedes imaginar de quién se trata. Estás viendo la imagen en este momento, a lo mejor están haciendo sus apuestas en casa para tratar de adivinar, pero por si no lo sabes, de quien vamos a estudiar esta mañana es de Abraham. ¿Y qué necesitamos saber de Abraham? Mira, toma nota por favor. Vamos a hacer una recapitulación
muy breve acerca de lo que fue su vida, ¿cierto? Los puntos principales de su existencia y después entraremos de lleno a materia, ¿ok? Pero ¿qué necesitamos saber acerca de Abraham? Que además de Moisés, es el personaje del Antiguo Testamento que más se menciona en el Nuevo Testamento, ¿ok? ¿Qué más? Que fue una persona como tú y como yo, que tuvo sus aciertos, tuvo sus defectos también. Mi padre luego bromea mucho con esta frase que la he atribuido hacia mí en el hecho de compartirla en mis mensajes. Decía que nosotros somos humanos, seres humanos. Y la broma tiene que ver con esto, de decir humano, ¿no? ¿Cuántos no hemos externado esta expresión en más de una ocasión? Refiriéndonos a alguien humano, es que mira cómo eres o cosas por el estilo, ¿no? Por lo tanto, la broma tiene que decir con esto de que somos seres imperfectos y que vamos a tener también errores, pero ¿sabes? Algo que me gusta de la Biblia es que no tiene miedo en mostrar el lado débil de los seres humanos. Hablando de los personajes bíblicos que fueron muy importantes, no tiene miedo en mostrar también lo que fueron sus desaciertos, porque ¿qué crees? También resalta en gran manera sus virtudes y el propósito que Dios tenía para ellos, ¿sale? Entonces, ¿qué más necesitamos aprender acerca de Abraham? Que su vida fue de mucha importancia y de impacto para toda la humanidad. Por si no sabes su historia, dentro ya del mensaje, de manera muy puntual con lo que vamos a estudiar el día de hoy, entenderás a qué me estoy refiriendo. Y con esto de que te decía de que además de Moisés, es el personaje que más se menciona en el Antiguo Testamento, lo podemos ver, que se menciona más en el Nuevo Testamento, lo podemos ver en Santiago capítulo 2, versículo 23. Por favor, búscalo en tu Biblia, o si no tienes Biblia a la mano, lo estás viendo en pantalla. Dice entonces la carta de Santiago, que así se cumplió la escritura que dice que le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Fíjate qué maravilla. Santiago se refiere a Abraham como el amigo de Dios. Un título que no se le da a nadie más en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, pero que tú y yo tenemos el alcance a esta bendición gracias a Cristo Jesús, porque ahora en el Nuevo Testamento, cuando Él está hablando con sus discípulos, y esa promesa nos alcanza también a nosotros, hablando con ellos les dice, ya no les digo siervos o esclavos, sino ahora también les digo amigos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y eso está a tu alcance y a mi alcance también el día de hoy. Pero también en Gálatas capítulo 3, versículo 7, nueva versión internacional, estamos viendo esto. Dice entonces la Escritura que por lo tanto sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que vivimos por la fe. A los creyentes de todas las generaciones se les llama también hijos de Abraham. Entonces su vida y su impacto fue muy importante, la Escritura lo deja muy claro. Así que la historia de Abraham se vuelve verdaderamente interesante a partir del capítulo 12. En los primeros versículos podemos ver cómo Dios le hace un llamado en su zona de confort, viviendo con sus padres, en la tierra que él conocía, lo que le era familiar, con todas sus posesiones, y Dios le hace un llamado, le dice que salga de ahí hacia el lugar y hacia la tierra que Dios le había de mostrar, y le hace una promesa. Voy a engrandecer tu nombre, te voy a bendecir y tú vas a ser de bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjate qué hermoso. Y entonces Dios llama a Abraham estando en su comodidad, en su tierra, en la tierra de Harán, y con esto comienza la aventura de Abraham. Luego podemos ver a través también de otros pasajes que voy a mostrarte en unos momentos más, que Abraham pues quiso ayudarle a Dios, tuvo sus momentos de fracaso y de pecado, como lo tenemos también todos. Y entonces podemos ver en dos pasajes de la Biblia, Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 20, y Génesis 20, del 1 al 18, cómo Abraham comete el mismo error dos veces.
¿no? Y que pues seguramente te pasa como a mí, que tropezamos luego con la misma piedra. Pero aquí vemos que Abraham miente acerca de su esposa por temor. ¿Te acuerdas de la historia? Él, como pensaba que lo iban a matar y le iban a quitar a su esposa, dice que es su hermana. Pero aquí es parte de la aventura. Sin embargo, ¿sabes qué? Me encanta que en ambos casos Dios protege y bendice a Abraham a pesar de su falta de fe. Fíjate la ironía. El que va a ser conocido como el padre de la fe miente por miedo y por duda. Sin embargo, Dios lo protege y lo bendice. Cuán grande es nuestro Dios, ¿cierto? Que aún en nuestros momentos de debilidad, su grandeza permanece y Él sigue siendo fiel. Sin embargo, pues la historia continúa, seguramente la conoces, y llega un momento de frustración en la vida de Abraham y de su esposa Sara, porque no podían tener hijos. Entonces Sara le sugiere a Abraham que tenga un hijo con su esclava, con su sierva Agar, y eso tú lo puedes encontrar en Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 15. Te animo a que todos estos pasajes los leas con calma en tu casa durante la semana, vuelvas a revivir la historia de Abraham a través de leerla en la escritura. Pero entonces en este momento es cuando su esposa le hace la propuesta, ¿no? La propuesta indecorosa para que pase la noche con su esclava. Abraham, muy sacrificado, dice, pues, órale, va, tienes toda la razón, ¿no? Como luego se bromea comúnmente, que sabemos que nosotros como hombres tenemos la última palabra en casa, ¿cierto, caballeros? Nosotros tenemos la última palabra y sabemos qué es lo que tú digas, mi amor. ¿No? Entonces, pues pasa lo mismo con Abraham. Y luego, ¿sabes qué? Vemos en Génesis capítulo 17 que nace el fruto, vamos, de esta relación que tuvo Abraham con la esclava Agar, y el niño se llama Ismael, pero Dios bendice a Ismael, ¿verdad? Y ahí es cuando Dios le da un nuevo nombre a Abraham. Qué interesante, le da un nuevo nombre en Génesis capítulo 17, pasa de ser conocido como padre enaltecido, que eso significa Abraham, a ser llamado padre de una multitud, que es el nombre que conocemos tú y yo, Abraham, ¿cierto? Y luego de ahí tuvo muchos descendientes también. Dios bendijo a Ismael, ¿sí? Y en Gálatas capítulo 3, versículo 29, vemos cómo todos los que ponemos nuestra fe en Jesús somos contados como herencia de Abraham. Se cumplió la promesa de Dios de que iba a ser enaltecido, iba a tener muchos descendientes, y así tú y yo, al haber recibido a Cristo Jesús, somos parte de la herencia de Abraham, somos familia de él. Pero otro momento maravilloso es cuando se cumple la promesa de Dios, porque aun cuando por su duda y su temor de que el tiempo estaba pasando y no podían tener un hijo, nace Ismael después de haber estado con la esclava Agar, pero Dios le reitera su pacto a Abraham y le dice, no va a ser Ismael, ni va a ser uno de tus siervos o de tus esclavos, sino que va a ser tu propio hijo con Sara. Ese hijo va a ser el heredero de la promesa que tengo para ti. Entonces llega el nacimiento tan esperado de Isaac. Y en Génesis capítulo 15, versículo 4, vemos cómo Dios le hace esta promesa que te estoy diciendo, y que este hijo que él tendría sería el heredero. Por lo tanto, Abraham creyó en esta promesa 2 versículos más adelante, y dice la palabra que Dios le toma por justicia, por el hecho de haberle creído. Y luego le reitera su promesa de bendición y de que su descendencia iba a crecer en gran manera en Génesis capítulo 17. Y tuvo que pasar mucho tiempo para que se viera cumplida esa promesa con el nacimiento de Isaac en Génesis capítulo 21. Pero la historia no queda ahí, sino que la fe de Abraham se puso a prueba con la relación que tenía con su hijo Isaac. En Génesis capítulo 22 vemos cómo Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac en el monte Moriah. Mira, no sabemos cómo reaccionó Abraham en su interior. Y no quisiera ponerme en su lugar, pero imagínate
fue el hijo que tuvo en su vejez, el hijo esperado, el hijo de la promesa de Dios. Y aún así, Dios le dice a ese hijo, ¿verdad? Es el que quiero que me entregues en sacrificio. Wow, no puedo imaginarme lo que ha de haber sentido o pensado, pero lo interesante de esto es que, como dice también en Génesis capítulo 15, versículo 1, Abraham sabía que Dios era su escudo, él lo creía verdaderamente y que él había sido bondadoso con él a lo largo de todos los años, y es por eso que en Génesis 22, versículo 3 vemos cómo obedece. En Génesis 22, primeros versículos, le da la instrucción Dios a Abraham, y Abraham obedece. Y al final, Dios detiene a Abraham, no permite que le haga daño al muchacho. Me encanta la historia porque lo que Dios estaba viendo era el corazón de Abraham, que es lo que amaba más. Por lo tanto, lo detiene, le dice, no le hagas daño al muchacho, ya vi que no está, que verdaderamente estabas dispuesto a entregarme a tu hijo, que no lo amabas más que a mí. Por lo tanto, le dice Dios, y reafirma su pacto de bendición con Abraham, algo verdaderamente increíble y maravilloso. Por eso es que, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 17 al 19, la fe de Abraham era tan grande que él no sabía cómo lo iba a resolver Dios, pero de algo estaba seguro, que Dios le había asegurado que a través de Isaac iba a tener la promesa. Y dice la carta a los Hebreos que él creía que de los muertos iba a levantar a su muchacho. Tan grande era su fe. Sin embargo, como te decía, al ver Dios que no amaba más a su hijo, sino que vio que el corazón de Abraham se inclinaba más hacia Dios, que su amor hacia él era más grande, pues reitera su promesa de bendición, y al final fue cumplida esa promesa maravillosa. Así que, pues hasta aquí un resumen muy rápido acerca de lo que tiene que ver la historia de Abraham, los puntos principales de su peregrinaje y su existencia. Pero tú podrías decirme, oye Sergio, y entonces, pues, ¿qué tiene que ver eso conmigo o con nosotros, pleno siglo XXI, año 2022? ¿Qué tiene que ver esto? Pues déjame decirte que a través del Espíritu Santo he podido darme cuenta de 3 aspectos que se repiten constantemente en la vida de Abraham y que considero fueron esenciales para que él pudiera entender su propósito, y no solo eso, sino que lo cumpliera y su propósito trascendiera de una manera muy singular. Así que espero estés listo, estés tomando nota. Si no es así, ponle pausa, por favor, corre por una libreta, porque lo que Dios tiene que hablarnos en esta mañana es algo verdaderamente espectacular y quiere bendecir nuestra vida. ¿Estás listo? Entonces busca por favor en tu Biblia Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Este va a ser nuestro pasaje eje durante todo el mensaje para entender qué fue lo que hizo Abraham para cumplir ese propósito de Dios para su vida, y que tú y yo podemos hacerlo de igual manera. Entonces dice la palabra que el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué increíble promesa la que Dios le está dando a Abraham! Pero entonces, ¿qué podemos aplicar tú y yo? Estos son los principios. ¿Listo? Toma nota, por favor, porque el primer punto principal que desarrolló Abraham y que le ayudó a entender y cumplir su propósito tiene que ver con esto que estás viendo en la imagen, con escuchar. Toma nota, por favor. Escuchar. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 8, versículos del 32 al 34 en la Nueva Versión Internacional. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Dichosos los que van por mis caminos. Atiendan a mi instrucción y sean sabios. No la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos
cada día esperando a la entrada de mi casa. Qué hermoso. Mira, en este capítulo de Proverbios, la sabiduría es personificada y nos deja ver una instrucción con promesa. Ahora, si lo vemos solamente a la luz del Antiguo Testamento, pues se queda con esto que te estoy diciendo, que es personificada la sabiduría. Sin embargo, a la luz del Nuevo Testamento sabemos que esa sabiduría personificada y encarnada de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesucristo está diciendo esta promesa. Es una instrucción, un mandato con promesa, porque seremos dichosos al escucharlo y al ir por sus caminos, al escuchar a la sabiduría y al ir por sus caminos. La razón por la que no podemos descubrir, entender y cumplir el propósito de Dios para nosotros es porque la mayoría de las veces son otras voces las que tú y yo estamos escuchando. Y ponte a pensar, no sé qué estés viviendo en estos momentos, pero la mayoría de las veces son voces de miedo, son voces de duda, de desánimo, afán, preocupación o incluso nuestros propios intereses. Sin embargo, podemos aprender de la vida de Abraham lo importante que es escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cómo nos habla Dios hoy en día? Porque eso es también importante entenderlo. Y estoy seguro que tú ya conoces al Señor de mucho tiempo, ¿verdad? Y sabes muy bien de qué forma te habla. Y si no fuera el caso, quiero decirte que Dios te habla a través de su palabra. Te habla a través de su palabra escrita y que tú y yo podemos profundizar en ella a través de nuestro devocional diario, a través de dedicar un tiempo para escuchar a Dios, qué es lo que tiene que decirnos, a través de predicaciones como estas, no predicaciones, o sea, no de aventar pedradas, sino predicaciones, su palabra expuesta a través de alguno de sus siervos, a través de los consejos que puedes recibir de padres, de hermanos, de mentores, qué sé yo. Podría darte muchas ilustraciones, pero creo que entendemos muy bien el punto de cómo Dios nos habla hoy en día. Así que quiero que anotes por favor esta frase porque tiene todo el sentido. Déjame decirte que entre mayor sea tu capacidad de escuchar, será mejor la dirección que tendrás. Toma una captura de pantalla, anota esto también en tu libreta porque para poder entender el propósito de Dios, entre mayor sea nuestra capacidad de escuchar, será mejor la dirección que tendremos. Y quiero explicarte esto porque hay personas que dicen que dedicando poco tiempo a las cosas se puede encontrar la calidad. Quiero darte un ejemplo. He escuchado a muchos padres decir que no importa si le dedican 5 minutos a su hijo al día, porque están muy ocupados en el trabajo, otras actividades, pero dicen, con 5 minutos, mira, son minutos de calidad, lo que yo le digo, no es la cantidad, sino la calidad. Y sabes algo, es un error, es una mentira, porque en la cantidad se va a dar la calidad. Y si no me crees, ponte a recordar cuando estabas en la primaria o en el kinder y la maestra te ponía como a mí a hacer planas, a estar repitiendo muchas veces las letras. ¿Cómo salía tu primera escritura? Bueno, espero que no ahorita, ¿verdad? Hoy en día, que escribamos muy feo. Yo debo admitir que tengo una letra muy fea, incluso porque anoto muy rápido, ¿no? Y como que combino también la letra manuscrita. Sin embargo, con esta broma, pues quiero mostrarte eso, ¿no? De que al momento de estar repitiendo muchas veces algo, se da la calidad. Otro ejemplo que te puedo dar, si te gusta el fútbol, ponte a pensar esto, ¿por qué los futbolistas profesionales, no sé cuál sea tu favorito, pero voy a mencionar dos que son de los más importantes hoy en día, Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Que ya son de lo más alto, de la élite del fútbol soccer. Y entonces, ¿por qué a ellos o a sus compañeros antes de iniciar un partido los ves haciendo exactamente lo mismo? Estar trotando, el pase con la parte interna del pie, así con un compañero. Si ya son expertos y si ya lo dominan, ¿por qué lo hacen?
justamente por lo que te estoy diciendo, porque si lo dejan de hacer, pierden la habilidad, así de sencillo, y entre más lo hagan, mejor les va a salir. Por eso es que esta frase tiene sentido, ¿cierto? Entre mayor sea tu capacidad de escuchar, será mejor la dirección que tendrás para el propósito de Dios. Por eso es que necesitamos escuchar al guía. Me han contado que luego los hombres como que no se nos da el hecho de escuchar consejo cuando vamos manejando. Como no sé qué pasa, que hay en nuestro ADN, pero es algo que cuando estamos manejando y estamos en un lugar que no conocemos, puede más nuestro orgullo que el hecho de escuchar una recomendación, ¿cierto? Y luego nuestra esposa nos dice, oye, ¿qué te cuesta? Párate, pregunta. ¿Y qué decimos nosotros? No, yo sé perfectamente a dónde voy, aunque ya estemos bien perdidos. Mira, no creas que lo sabes todo. Mejor abre tus oídos y abre tu corazón a Dios. Lo vuelvo a repetir. No creas que lo sabes todo. Abre tus oídos y abre tu corazón a Dios para tener esa dirección. Ahora, pasando al otro punto, porque son 3 los que vamos a estudiar en esta mañana. Aquí tiene que ver muy bien lo que hizo Abraham para entender su propósito. Y tiene que ver con la obediencia. Ese es el punto número 2. Y quiero que me acompañes en tu Biblia a leer la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice este pasaje: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Quizás con el punto anterior acerca de escuchar, tú podrías decir, no, yo sí escucho a Dios, sí, todo el tiempo, mi devocional, leo la Biblia, escucho las predicaciones, no, sí, yo escucho a Dios. Sin embargo, su espíritu nos confronta el día de hoy porque su espíritu nos dice, ¿de veras? Aquí Santiago lo está expresando todo. Quizás solamente escuchamos, pero no la estamos aplicando. Nos está diciendo, llévala a la práctica, porque si solo la escuchas, te estás engañando a ti mismo. Así que quiero que anotes también esta frase, porque Abraham supo hacer esto muy bien, supo hacerlo muy bien. Y déjame decirte que para entender el propósito de Dios para ti, su voz es la brújula que necesitas y lo que la magnetiza es tu obediencia. Podemos ver a lo largo de la vida de Abraham cómo Dios le daba instrucciones. Primero en Génesis 12 le dice, sal de tu tierra, e inmediatamente vemos que obedeció, ni la pensó, tomó acción. Luego Dios le da más instrucciones y Abraham obedece constantemente. Y aplicándolo hoy en día tú y yo, quizás podemos escuchar la voz de Dios, podemos escuchar predicaciones, podemos tener nuestro devocional, pero si nuestros oídos y nuestro corazón no están abiertos verdaderamente a su voz y obedecer lo que Dios nos está diciendo, va a ser una brújula sin magnetismo, vamos a estar dando vueltas sin ningún sentido y no vamos a poder entender ni cumplir el propósito de Dios para nosotros. Así que es muy importante eso, nuestra obediencia, para que entonces ahora sí esa brújula que es la voz de Dios esté completamente magnetizada y nos dirija hacia donde Dios quiere que tú y yo vayamos. Así que es importante desarrollar no solamente nuestros oídos y tener esa capacidad de escuchar, sino también que nuestro corazón sea dócil y sea humilde para poder obedecer. Por eso Abraham sabía esto perfectamente y reconoció el llamado de Dios y lo hizo sin dudar. Así que espero que el Espíritu Santo te esté hablando en esta mañana como lo ha hecho conmigo y nos esté desafiando a llegar a un nuevo nivel espiritual para no solamente entender nuestro propósito y cumplirlo, sino que durante ese proceso pues tengamos mucha bendición, mucha bendición. Y el último punto que podemos ver en la vida de Abraham y que tú y yo sin duda debemos aplicar también, no solamente con escuchar y obedecer,
sino también este punto es muy importante porque este punto fue el que llevó a Abraham también a su obediencia. Y a lo mejor te imaginas cuál es este tercer punto y que le dio a Abraham un título singular en toda la escritura y en la historia, porque es conocido como el padre de la fe. Por eso el tercer punto tiene que ver con la fe, con creer. El tercer punto es creer. Y quiero que veas lo que dice Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 6. Ahí en tu Biblia puedes verlo o en la pantalla. Y dice entonces en la Nueva Versión Internacional lo siguiente. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la va a recibir uno de mis criados. No, le dice el Señor, ese hombre no ha de ser tu heredero. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo lleva afuera y le dijo, mira hacia el cielo, Abraham, y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Dice el versículo 6, que Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. ¡Wow! ¡Qué increíble lo que estamos aprendiendo a través de la vida de Abraham! ¡Qué increíble! Porque regresando al punto de saber escuchar, que fue el punto 1, debo reconocer contigo que muchas veces, y sobre todo el año pasado, eran más bien otras voces las que yo escuchaba, voces de inseguridad, voces de miedo, voces de incredulidad, pero aquí estoy siendo, y espero tú también, desafiado a escuchar y creer en la voz que verdaderamente necesitamos escuchar y creer lo que nos dice. No por nada Abraham es conocido como el padre de la fe. Ya lo vimos en Génesis, o sea, de verdad es algo verdaderamente increíble lo que está desarrollando Abraham, lo que nos muestra acerca de su capacidad de creer. Y quiero que leas, por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque esto tiene que ser tu realidad y mi realidad. Sin importar nuestro presente, sin importar nuestra circunstancia actual, dice la Escritura que vivimos por lo que creemos, dice la Nueva Traducción Viviente, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Recuerda, Abraham fue llamado estando en su zona de confort, lo que le daba seguridad, su familia, su tierra, sus posesiones, y es llamado a la aventura, a salir a un lugar totalmente desconocido. Y Dios le promete que le iba a dar una herencia, que le iba a dar una tierra que no era de él, le prometió que iba a hacer de él una gran nación y le hizo la promesa de que él iba a ser de bendición para otras personas y para todo el mundo, a otras naciones. Y luego recuerda que su fe fue puesta a prueba. Fue el nacimiento de Isaac, pasaron muchos años, no se concretaba ese momento, y luego cuando al fin sucede, después de unos años, Dios le pide que entregue a su hijo en sacrificio. ¡Wow! ¡Qué increíble! El vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. No es fácil, pero en Dios es posible. Dice el Nuevo Testamento, dice nuestro Señor que para todo aquel que cree, todo le es posible. Y es posible vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. Pero, ¿sabes qué? Algo que me encanta es que a pesar de estas 3 promesas que Dios le hizo a Abraham, no las ve cumplidas en su totalidad. ¿Sí te das cuenta de esto?
Ya te lo dije, le prometió que le iba a dar una tierra que iba a ser de él. Le prometió que iba a ser de él una gran nación y le prometió que iba a ser de bendición. Y no vio cumplido en su totalidad todo esto, sino solo vio un destello de estas promesas, o como diríamos tú y yo, la punta del iceberg, con el nacimiento de Isaac, nada más. Pero aún así no dejó de creer. ¿Sabes por qué? Porque él conocía lo que vas a leer en Romanos capítulo 10, versículo 11. Por eso es que nunca dejó de creer. Por lo que vemos en Romanos capítulo 10, versículo 11, en Biblia de las Américas. La Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. ¡Wow! ¡Qué increíble y qué tamaño de Dios tenemos! Y esto es lo que sabía justamente Abraham. No voy a ser avergonzado. Él no me va a defraudar. No me va a defraudar. Por eso, para ver, necesitas creer. Para poder ver ese propósito que Dios ha establecido para ti, para tus hijos, para tu familia, necesitas creer. Punto. No hay más. Necesitamos creer. Y quiero que anotes esta frase, porque tiene todo el sentido también. Entre mayor sea tu fe, será mucho más lo que verás. Entre mayor sea tu fe, será mucho más lo que verás. Si crees poco, si le crees poco a Dios, será poco lo que verás. Sin embargo, si tú y yo el día de hoy podemos confiar y podemos descansar en Él y creer verdaderamente que tiene planes de bienestar, que somos hijos, que somos amados, que tenemos propósito y que aunque hoy por hoy no entendamos nuestras circunstancias, Él es fiel y Él va a cumplir esas promesas a través de nosotros escuchar y poder obedecerle, va a ser mucho lo que tú y yo veremos. Va a ser mucho lo que vamos a ver. Y quizás nos pasa igual como le ocurrió a Abraham, que quizás veamos la punta del iceberg. Nuestros ojos naturales quizás verán poco, pero nuestros ojos espirituales tendrán esa capacidad de ver mucho más de lo que se cumplirá, no solo con nosotros, sino que se cumplirá también con nuestros hijos, se cumplirá en nuestra sociedad y podremos ver ese impacto de bendición que tendremos también para otras personas. Dios nos puede dar esa capacidad con nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales de saber lo que es su propósito para nosotros. Así que la invitación que Dios nos está haciendo el día de hoy es creer y confiar. Creer y confiar en que tu vida, por muy dura que haya sido o esté siendo, tiene un propósito singular. Y aunque no le encuentres forma al rompecabezas, número 1, no dejes de escuchar la voz de Dios. Recuerda que es tu brújula. Número 2, obedece todo aquello que Dios te ha mandado. Es lo que va a magnetizar tu brújula y te va a dirigir al propósito que Dios tiene para ti. Y número 3, créele a Dios para que veas cumplido su propósito en ti. Y finalizo con esto. Quizás puedes encontrarte al día de hoy como este personaje que se nos narra en Marcos capítulo 9. Y te animo a que leas la historia después. Pero en Marcos capítulo 9 encontramos el relato de un joven que estaba endemoniado y que Jesús, después de pasar tiempo en oración con Dios, después de haber ayudado a otras personas, baja, desciende con la multitud y escucha un alboroto, escucha el bullicio y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y este hombre le dice a Jesús, lo que sucede es que mi hijo está endemoniado y lo he traído con tus discípulos y no han podido expulsar al demonio, no me han podido ayudar, ni han podido ayudar a mi hijo. Y luego Jesús expresa esta frase que se ha malentendido por mucho tiempo dentro de las iglesias porque dice,
hombre, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuánto tiempo tendré que estar con ustedes? Y a veces pensamos que el reclamo es hacia el papá, hacia este hombre, pero la realidad es que este momento de, vamos a decirlo así, de frustración que sintió Jesús, va dirigido hacia sus discípulos, aquellos que se supone que ya habían visto su gloria, ya sabían quién es Él, se supone que ya tenían esta capacidad de creer. Por eso dice, ay, ¿hasta cuándo tendré que aguantarlo? ¿No? ¿Hasta cuándo van a creer? Pero dirigiéndose a sus discípulos. Y luego dice, tráiganme al muchacho, y se voltea con el padre y le dice, tú no te preocupes, para el que cree todo le es posible, solo cree. Y es lo que Dios nos ha venido hablando esta mañana, ¿cierto? Solo cree. Pero quizás puedas responderle como este hombre. Y en español lo que tenemos en las traducciones es que el Padre le responde a Jesús. Creo, o sí creo, tengo fe, pero ayúdame en mi incredulidad o en mi falta de fe. Suena contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo puedo creer, pero a la misma vez no creer? Y es que, ¿sabes qué es lo que está diciendo en el idioma original? Me encanta este juego de palabras, pero tiene todo el sentido, y es donde el Espíritu Santo quiere ministrarnos en esta mañana y darnos descanso, porque este hombre, ante su necesidad, ante su problema, lo que le dijo a Jesús fue esto. Mira, Jesús, lo voy a decir a la mexicana, lo voy a parafrasear completamente, ¿no? Pero le dijo algo como esto: mira, Jesús, la neta, no creo, o la verdad, no creo, pero lo que sí creo es que tú me vas a hacer creer. Lo vuelvo a repetir. Mira, Dios, la verdad no creo, y a lo mejor es lo que tú puedes expresar esta mañana. Por tus circunstancias, tu problema, todavía no ves el cumplimiento de esas promesas de Dios para ti, y ves que el tiempo pasa, y dices, pues nunca va a suceder. Y personalmente lo que mi esposa y yo estamos pasando tiene que ver con el nacimiento de nuestros hijos. Y muchas veces yo sí le he dicho a Dios, pues ¿para qué nos vas a bendecir? ¿Y para qué ser de bendición a otras personas? Y para tu reino, si al final no voy a tener o no vamos a tener con quién disfrutarlo, o no va a haber alguien que continúe este legado de bendición. No va a haber un heredero de la fe y de la bendición a otros. Y yo he sentido como Dios me ha desafiado y me ha dicho, no, eso es lo que tú piensas, porque has escuchado otras voces. Pero la realidad es que va a haber un heredero entre ustedes dos, y va a ser un hijo de tu propia sangre. Sin embargo, eso es lo que yo estoy pasando. Y ha habido momentos en que yo le he dicho a Dios, ¿sabes qué, Dios? Mira, la verdad no creo que pueda suceder. Pero lo que sí creo con todas mis fuerzas es que tú me vas a hacer creer. ¿Te fijas el juego de palabras tan hermoso? Y tiene todo el sentido y toda la verdad. Así que la invitación el día de hoy es que descanses y que le puedas decir a Dios, como este padre con lágrimas le dijo a Jesús, lo único que sí creo es que tú me vas a hacer creer. Así que quiero invitarte en este momento a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y respondamos a este mensaje esta mañana. Y podamos, cada quien sabemos qué tenemos que expresarle a Dios, qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero lo que yo voy a pedir en esta mañana por ti tiene que ver con el hecho de que descanses y puedas creer. Creer que Él te va a hacer creer, que por eso, antes de que tus ojos lo puedan ver, en este momento Él te va a dar la capacidad de creer, y después tus ojos serán ese testimonio de creer verdaderamente de que Él cumplió lo que ofreció. Ahí en tu lugar, ora a Dios, abre tu corazón a Él. No necesitas música, no necesitas un ambiente especial, su espíritu está en cualquier lugar. Dice que donde 2 o 3 estemos reunidos en su nombre, Él está ahí.
no importa el medio. Esta pandemia ya cambió la forma en cómo nos comunicamos y hacemos iglesia, pero su Espíritu está ahí. Y abre tu corazón a Él. Y deja que su amor paternal, deja que su amor te inunde y te ministre y puedas descansar. Señor Jesús, gracias porque eres un Dios extraordinario. No puedo encontrar otra forma de expresar mi adoración y mi creencia a ti como esto, un Dios extraordinario. Gracias porque tu Espíritu nos ha hablado en esta mañana. Gracias porque nos desafía, Señor, primero a escucharte, a tener esa capacidad de oírte. Nos desafía también a obedecerte. Te pedimos perdón por las veces que no hemos tenido la capacidad de obedecerte. Por negligencia, quizás sabemos que estamos yendo en una dirección incorrecta o que estamos pecando deliberadamente con nuestras emociones, actitudes o cualquier otro tipo de pecado. Y lo hemos hecho de manera intencional, pero en este momento queremos pedirte perdón. Y también, como está escrito, queremos pedirte perdón por aquellos pecados que nos son ocultos y que no sabemos que te estamos ofendiendo, Señor. Perdónanos, que tu Espíritu Santo nos hable, nos traiga esa muestra, esa revelación de poderte obedecer en todo lo que tú nos estás pidiendo, Señor, para tener dirección en nuestra vida. Y gracias porque nos has desafiado a través de poder creer y dar ese paso y seguir avanzando, no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Creemos que eres fiel, creemos que eres un Dios de amor, creemos que tienes promesas de bendición para nosotros y creemos que tienes un propósito para nuestras vidas. Te ruego que todos mis hermanos, aquellos que están escuchando esto y aquellos que lo verán después, podamos descansar verdaderamente en ti. Yo ruego que tu Espíritu nos ministre en esta mañana y que podamos salir edificados y podamos salir bendecidos de este espacio, sabiendo que no nos vas a defraudar, como está escrito en Romanos también, que todo aquel que ha creído en ti y que te crea a ti no será avergonzado ni defraudado. Que sea tu paz y sea tu bendición en esta mañana, en esta semana y por el resto de nuestros días. Por el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias por haber estado el día de hoy. Te invito a que nos acompañes 2 domingos más en esta serie de mensajes, Entendiendo tu propósito. Vamos a estudiar 2 historias más, 2 personajes bíblicos que tuvieron un propósito singular, pero que para poderlo entender y cumplirlo, hicieron ciertas acciones muy singulares, muy específicas. Y yo sé que Dios va a hablar a tu vida como lo ha hecho a la mía. Así que, por favor, acompáñanos el domingo 16 de enero en este mismo espacio, misma hora. Será un placer estudiar la palabra de Dios juntos y que su voz y su espíritu nos hable. Te mando un fuerte abrazo, deseo que tengas una semana espectacular, llena de mucha bendición, pero sobre todo llena de la presencia de Dios. Hasta la próxima, bendiciones abundantes.
Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en